Esto que se va a desarrollar en 3 encuentros. El primero ya ha pasado, con la enorme participación también de la compañera Verónica Gago, quien nos convidó mucho para charlar, mucho para debatir, mucho trabajo nos ha dejado, así que ha sido muy nutritivo nuestro primer encuentro. Estos encuentros que se dan de la mano del espacio cultural La Cuadra y de, obviamente, nuestra queridísima mutual y nueva mutual de los trabajadores y trabajadoras independientes y de la economía social. Lo que nos encuentra hoy tiene que ver con el cooperativismo de plataformas, así que vamos a hacer un intento de debate también, así que la idea es que podamos participar todos y todas, así que para ir acomodándonos mejor, estaría bueno que quienes queramos interactuar vayamos anotándonos en el chat, que la compañera Juli, la presidenta de nuestra mutual, va a ir coordinando. Bueno, el capitalismo de plataformas es la nueva mutación del capitalismo contemporáneo. Una plataforma es un modelo de negocios surgidas de necesidades diferentes. Las plataformas se volvieron una manera eficiente de extraer, de analizar y de usar grandes cantidades de datos. Son infraestructuras digitales que permiten que 2 o más grupos interactúen, intermediarias que reúnen usuarios, básicamente. Para ello se apoyan en el trabajo independiente y flexible, que también oculta los vínculos de precarización y explotación laboral. En las plataformas, ni los usuarios ni los proveedores de servicio controlan las reglas, los sistemas de valoración, de distribución del trabajo, la política de precios o las condiciones laborales. Todas tienden a monopolizar su segmento. Como respuesta al escenario planteado, se está desarrollando un movimiento, esto es a nivel mundial, de cooperativas de plataforma, cuyo referente es Trevor Scholz, espero haber nombrado bien el apellido del compañero. Este año, por iniciativa de este grupo de investigadores, junto con las universidades de New School de Nueva York y Mondragón, en País Vasco, se lanzó la primera edición del curso de cooperativismo de plataformas, ya, con participación de personas de más de 20 países, vinculadas con el cooperativismo, el activismo y el mundo del trabajo. Acá en Argentina, la FACTIC, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, de Tecnología, Innovación y Conocimiento, como representantes locales, coordinaron esa primera experiencia. Las cooperativas de plataforma pueden ser una fuente de trabajo digno para muchas personas, especialmente en este contexto que nos encuentra en pandemia, ¿no? Desde la Federación están desarrollando, con participación del INAES, que es el Instituto Nacional de Activismo de la Economía Social, la aplicación de CoopCicle para las cooperativas de deliveries, que en los próximos meses ya estará funcionando. Desde la FACTIC se promoverá también el desarrollo de otras cooperativas de plataforma, como el de cooperativas de cuidados, también para tenerlo en cuenta. A nuestro entender, los trabajadores y las trabajadoras independientes comparten un rasgo en común, que es la atomización del sector. La mutual puede ser un espacio de organización complementario para aquellos trabajadores y trabajadoras independientes que deseen organizarse de manera cooperativa. Por eso nos parece fundamental esta articulación con el movimiento de cooperativas de plataforma. Por eso hoy tenemos el enorme privilegio de continuar con este curso de mutualismo y cooperativas de plataforma, y vamos a hablar sobre cooperativas de plataforma como salida. Contamos con la presencia de gran compañero Neto Licursi, activista de software libre, fundador de la cooperativa Canva y tesorero de la FACTI. Así que, sin más preámbulos, le dejo la palabra a quien más sabe, a quien nos viene a convidar en el proyecto. Adelante, Neto. Bueno, gracias, Guillén. Voy a compartir una presentación, a ver si la tecnología me ayuda. No nos pasé en esta, Neto. Ahí, no sé si la pueden ver ya. Ahí está viajando, parece. Se ve. Ahí está. Bien, ¿y me escuchan bien también? Ahí va. Sí, perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, antes que nada, gracias a ustedes por la invitación.
Es un gusto también estar acá compartiendo. Hay un poco, como decías, Guille, bueno, soy Neto Licursi de la cooperativa Cambá y también miembro de FACTIC. No soy economista, no soy politólogo, no soy sociólogo, ni nada que se le parezca, pero bueno, los últimos años me dediqué a trabajar en el ámbito del cooperativismo desde Cambá y luego desde FACTIC, y bueno, y también transitando otros espacios. Participé del curso de cooperativismo de plataformas que se lanzó, como decía Guille, a través de la New School, que es una universidad de Nueva York, y la Universidad de Mondragón, del País Vasco. Y la idea un poco es compartir los conocimientos que fui juntando también en ese curso, junto con otros compañeros y compañeras, y tratar de entrar un poquito en el tema de las plataformas, cuidando también el marketing que tienen algunas palabras. Hoy las plataformas nos van a salvar la vida, como en su momento la tecnología nos va a salvar la vida, como siempre algo que nos va a salvar la vida, y está bueno que profundicemos un poco en esos términos, digamos. Ser un poco críticos también con lo que nos entusiasma, esa sería la idea. Bien, antes de entrar en el cooperativismo de plataforma, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre la economía de plataformas. Recién Guille mencionaba el capitalismo de plataforma, que vendría a ser como el estadio actual, según algunos investigadores o estudiosos del capitalismo. Vamos a mirar un poquito este gráfico, que lo obtuve de un material que se llama Platform Design Toolkit. Sería una cajita de herramientas para el diseño de plataformas cooperativas. Es una iniciativa que comparte este tipo de materiales. Ahí está abajo el link, luego voy a compartir la presentación. Donde muestra 3 esquemas distintos de organización de un modelo de negocios. Si notan que abajo hay un comentario, hay un cuadradito que está como grisado, que dice coordinado, y un cuadradito que está blanco adentro, dice descoordinado, ¿sí? Y hay 3 modelos distintos. En el primer modelo, que dice organización industrial, lo que vemos es que todo el proceso, antes de que se salga al mercado o antes de que ese producto salga, está coordinado por la empresa, ¿sí? No sé si llegan a notar bien el gráfico, pero hay circulitos y cuadraditos. Cada uno de esos circulitos y cuadraditos son diferentes tipos de entidades. Pueden ser desde empleados o empleadas hasta proveedores de esa cadena de producción. Todo el ciclo de la organización industrial está coordinado por la empresa o por la industria en la que se desarrolla. En el siguiente gráfico, en el gráfico del medio que dice plataforma, vemos que la mitad del gráfico está grisada, ¿sí? Tiene ese fondito un poquito rosado, que es la parte coordinada, ¿sí? Y tiene otra parte arriba que está descoordinada, donde hay distintos tipos de actores. Acá puede haber productores, puede haber consumidores, gente que ofrece servicios. Y ahí lo interesante de ver en este modelo de plataformas, que después por ahí nos va a servir, es que una parte está coordinada. Tomemos el ejemplo de Mercado Libre, ¿no? En Mercado Libre hay gente que vende y gente que compra, y muchas veces vendemos y compramos también, tenemos como este doble rol. Hay una parte que está descoordinada, que es decir, nosotros nos encontramos en la plataforma o yo te puedo decir, bueno, ¿te gustó la funda de guitarra que hago? Comprame por Mercado Libre, este es el link del producto. Y hay una parte que está coordinada por la empresa, ¿no? Por la plataforma, que es, por ejemplo, los pagos. Nosotros hacemos el pago, Mercado Libre lo retiene, cuando se cumplen las condiciones lo libera, etc. Y en el modelo de mercados abiertos, que es el último gráfico que hay en esta filmina, es todo descoordinado, digamos. Cada entidad se relaciona con otras entidades, ya sea de consumidores, de productores, de servicios, etcétera, de manera libre o, si se quiere, descoordinada. Bien. Entonces, un poquito ahí lo decía Guille también al principio, hay un investigador que se llama Nick Snisek, que escribió un libro que se llama Capitalismo de Plataformas, donde analiza un poco este estadio actual del capitalismo.
Bueno, tenemos ahí una brevísima interrupción, lamentablemente, pandemia, así que vamos a tratar de solucionarlo medio que a la brevedad. No se vayan, por favor. Bueno, me caí, pero volví. No sé si me pueden escuchar. ¿Volví? Bueno, buenísimo. Ahí veo los pulgares arriba. Sigo con... Se escucha bien. Buenísimo. Google no nos quiere mucho a los que somos de software libre, por eso nos hace estas cosas. Bien. No sé si pudieron llegar a escuchar esto. Ahí estoy. Les comentaba que este investigador Nick Sniczek, que escribió este libro Capitalismo de Plataformas, hace una definición de las plataformas, de la economía de plataformas. Dice que son nuevos tipos de empresas que se caracterizan por proporcionar la infraestructura para intermediar entre diferentes tipos de usuarios, por desplegar tendencias monopólicas impulsadas por los efectos de red y por tener una arquitectura central establecida que controla las posibilidades de interacción. Bien. Aquí hay varios términos o varias cosas que podemos profundizar. Cualquier cosa, si se llega a cortar o no me escuchan bien, me dicen así, lo corregimos. En principio, se proponen como intermediarias. Es esto, están entre la persona que brinda un servicio y la persona que lo necesita, o la persona o empresa también que realiza un producto y el que lo consume. Intermedian entre distintos tipos de usuarios. Esto es bastante importante porque hay plataformas que son de usuario a usuario, o sea, de consumidor a vendedor. Ahí volví, no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bien. Puede ser que vuelva a suceder porque les cuento que hay bastante viento donde estoy y la conexión... Se escucha, se escucha. Se escucha. Bien, Guille, te mandé por mail la presentación, a ver si mientras tanto la podemos, la podés compartir vos quizás la pantalla, y yo, si les parece, continúo así hablando a ver si es el tema de la presentación que se complica un poco. ¿Mm? Si dan el ok, continúo. Continúa, Neto, cuando Guille reciba el mail, supongo lo va a presentar. Dale, buenísimo. Bueno, estábamos hablando de que estas plataformas intermedian entre distintos tipos de usuarios, ¿sí? Y ahí lo interesante es que hay distintos modelos de plataformas donde puede ser un usuario consumidor, con uno que vende algún servicio o producto, pero también hay plataformas que conectan empresas a empresas, que son las que le dicen business to business, los norteamericanos. Algo así como de negocio a negocio. Y eso también contribuye un poquito a abrir el espectro de posibilidades que tienen las plataformas, también de industria a industria. Hay algunas que se comparten o que intercambian valor en una línea de producción, pero no coordinado, como veíamos antes, por una sola empresa, sino que de industria a industria. Un segundito que estoy acomodando aquí la pantalla para poder ver las notas también y guiarme. Sí, perfecto, Neto. Sí. Bien, voy a intentar seguir. Tengo un pequeño problema aquí que es el viento, que como donde estoy no tenemos fibra, digamos, no tenemos conexión cableada de internet, y ahora hay viento, se me cae un poco la conexión, entiendo que es por esta cuestión también. Así que voy a tratar de continuar a ver cómo podemos hacer. Sí, continuemos como sea. Bien. Les hablaba de esto, del famoso efecto de red, que se habla mucho cuando hablamos de plataforma, que es cuanto más usuarios tiene una red o una plataforma, más valiosa se vuelve. Por ejemplo, pensemos en Instagram o en Facebook, que uno va ahí porque está toda la gente ahí. Si no, no iría ahí. Uno va para encontrar a sus amigos.
Lo mismo sucede en otro tipo de aplicaciones. Bien. Un segundito. Con respecto a este efecto de red, lo que empieza a tomar relevancia también, algo que Guille mencionó al comienzo, es los datos, ¿sí? El uso y la recolección de los datos. Al proporcionar un espacio digital donde interactúan estas distintas entidades, ya vimos que podían ser usuarios, podían ser empresas u otro tipo de entidades, en el medio digital, la característica de que cada acción que realizamos queda registrada o puede ser registrada. Entonces, lo que hacen estas plataformas es recolectar esos datos y guardarlos para su posterior análisis y luego un uso de esos datos, ¿sí? Hay una analogía que se puede hacer. Ahí está, estoy viendo que está viniendo una presentación, buenísimo. Perfecto, ahí, muy bien. Si querés arrancarla y te digo en qué slide estoy, así podemos... Bien, justo ese slide que dice los datos, ahí si querés mandar la pantalla completa. Bien, así como esta analogía que se hace con el petróleo que se extrae, el petróleo y luego se refina y se sacan distintos productos de ese refinamiento, con los datos pasa algo similar, ¿sí? Esos datos se estudian, se leen y se producen distintos productos. Algunos de esos datos se usan para generar perfiles de usuarios y poder venderle a empresas que necesitan vender publicidad dentro de la plataforma, la famosa publicidad más dirigida, más específicamente dirigida. Y en otros casos pasan algunas cosas que son más digamos, más críticas. Por ejemplo, el caso de... Ahí está, perfecto esa diapositiva. Yo te aviso cuando cambiamos. El caso de Amazon, por ejemplo, que es marketplace o mercado que está en Estados Unidos y en Europa y en otros lugares. Amazon empezó a estudiar, por ejemplo, cómo era el negocio de la venta de pañales, porque tenía varias empresas que vendían pañales dentro de la plataforma, y como tenía los datos de los tipos de transacciones, de qué tipo de gente los compra, de dónde se venden, la logística, etcétera, lo que hizo en un momento determinado fue sacar su propia estrategia de venta de pañales, teniendo toda la información del negocio, que eso es como lo más importante, ¿no? Que tenían las empresas de pañales, que ya no las tenían ellas, porque no eran ellas las que se encargaban ni de su logística ni de sus ventas, sino que lo hacían a través de Amazon. Bueno, Amazon con toda esa información, con esto quiero decir lo importante que son esos datos, generó su propia venta de pañales, obviamente complicándole bastante el negocio al resto. Debido al valor estratégico y monetario que tienen estos datos, es también que se habla de capitalismo cognitivo, informacional, y es la forma que también se encontró de monetizar el mundo online, ¿sí? Además, hay otra cuestión también que tiene que ver con el capitalismo informacional o cognitivo, o de vigilancia, que también se le llama, es la proliferación de trabajos inmateriales, ¿sí? Los trabajadores y trabajadoras que se dedican, por ejemplo, al desarrollo de software, al diseño, a la producción musical, etcétera, que hoy también ese trabajo va a través de estas plataformas y es inmaterial, digamos, de alguna manera. Pasamos a la siguiente. Bien, por otro lado, también lo conocen y lo han charlado, me imagino, lo dijo un poco Guilla al principio. Un aspecto muy importante es lo que sucede en relación de estas plataformas y el mundo del trabajo, ¿sí? Y acá yo puse varias palabras que también tienen como cierto marketing que me parece que está bueno empezar a leer y a entender, porque se presentan estas plataformas como una posibilidad de desarrollarse individualmente. Ya sea con trabajo que complementa otras tareas, por ejemplo, si estudiás, buenísimo, podés después
complementar tus estudios trabajando de delivery para generar unos mangos, o como la propuesta de Uber, que es tu trabajo no te alcanza, bueno, llegá de trabajar y salí a manejar un Uber, ¿sí? O también como un espacio se presentan como un espacio de intercambio de productos y servicios. Pero muchas veces se esconden relaciones laborales donde los trabajadores no son considerados como tales. Quiere decir que son considerados como microempresarios o como independientes, ¿sí? Que lo que hacen es encubrir de alguna manera relaciones laborales para no proveer de lo que se quejan todos los empresarios, que son las cargas sociales, que es la seguridad social que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras. Y también se da que hay una especie de vacío legal donde no se entiende bien qué es un microempresario, qué es un trabajador independiente, qué hace un repartidor adentro de una plataforma. Y de alguna manera lo que deja ahí en evidencia es qué sucede con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Si se acuerdan en el gráfico que vimos hace un ratito, en esa parte coordinada de la plataforma, en general, no está contemplado los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Podemos pasar a la siguiente. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es porque ahí, como decían también al principio, hoy las plataformas son las que están dominando de alguna manera el mercado, digamos, y también están definiendo nuestras relaciones de trabajo, y estamos un poco desamparados, ¿no? Porque lo que vemos es que no se manejan de la mejor manera, sobre todo con los trabajadores y las trabajadoras. Ponen las reglas del funcionamiento, y sobre todo también, y esto es muy importante, las empresas que están detrás de las plataformas deciden qué hacer con el valor que se extrae de esas plataformas. Y ese valor es generado por los usuarios y las usuarias que tanto consumidores, productores o lo que sea, que interactúan dentro de esa plataforma. Por ejemplo, Airbnb, que es esta plataforma para alquileres temporales, es el mayor operador de alojamientos del mundo y no es dueña de ninguna casa o de ningún hotel. ¿Sí? Es decir, no tiene infraestructura real. Lo que tiene es la plataforma, y la plataforma es esta aplicación digital que conecta desde hoteles hasta vos en tu casa que querés alquilar una pieza en temporada. Entonces, en este panorama donde, digamos, el valor que generamos en nuestros trabajos o nuestros servicios es extraído y directamente es utilizado, no se sabe para qué, porque tampoco es que ese valor vuelve a los usuarios y a las usuarias. En ese sentido, un grupo de investigadores que ahí comentaba Guille, mencionaba a Trevor Scholz, pero hay otros más, como Schneider y otros más, empezaron a delinear lo que sería el cooperativismo de plataforma. Y ahí vamos a la siguiente slide. Que lo que hace este cooperativismo de plataforma es intenta pensar y diseñar esquemas de interacción que contemplen los valores cooperativos y que contemplen también los valores del comercio justo y los derechos laborales. En el trabajo de Trevor Scholz, que se llama Cooperativismo de Plataforma, que ahí está también el link que luego se los voy a compartir, en este caso en una edición En Defensa del Software Libre, que es una publicación muy interesante y donde hay siempre cosas muy, muy lindas. Trevor Scholz propone un decálogo o 10 puntos, digamos, 10 principios para el cooperativismo de plataforma. Ahí, si avanzamos a la siguiente slide, vamos a verlos. Bien, en principio plantea el tema de la propiedad, ¿sí? Y acá, permítanme que haga un pequeño enganche con nuestra situación actual. En estas últimas semanas, en Argentina, se habló muchísimo acerca de la propiedad privada, con las diferentes situaciones que sucedieron, de tomas de tierra o etcétera. Se habló de la propiedad privada, siempre hablamos de la propiedad privada, pero de lo que no se habla nunca o se habla muy poco es de la propiedad colectiva.
Y la propiedad colectiva es una herramienta que tenemos las personas para desarrollarnos que es muy potente. Por ejemplo, las cooperativas de trabajo, Cambá, la cooperativa donde yo trabajo y la que formo parte y soy socio, no es de mi propiedad ni de propiedad de los asociados. Ustedes saben que cuando una cooperativa de trabajo funde o cierra sus operaciones, el capital que tiene, si esa cooperativa compró un auto, compró un edificio o lo que sea, vuelve al INAES, es decir, vuelve al Estado. ¿Sí? Lo que tenemos nosotros es una propiedad colectiva, que es esta empresa Cambá, que la estamos haciendo funcionar, y de esa empresa retiramos lo que necesitamos para vivir. Pero la propiedad es colectiva. Esto también sucedía en la Europa prefeudal, ¿sí? Los campos y los lugares de siembra eran tierras colectivas. Luego se empezaron a cerrar, a alambrar y a parcelar y empezaron a ser de propiedad de los señores feudales. Pero esta idea de propiedad colectiva está en los inicios de la humanidad, porque si uno se pone a pensar un poco racionalmente, es la manera más rápida para alcanzar un bienestar a lo ancho, digamos, un bienestar de todos y todas, no de unos pocos. Es la manera más eficiente y eficaz de poder generarnos el sustento que necesitamos para vivir, inclusive lo que necesitamos no solamente para subsistir, sino para desplegar nuestro potencial creativo. Entonces, lo que plantea Trevor Scholz es que la propiedad de estas plataformas tiene que ser colectiva, tiene que ser de las entidades que habitan y que van a transaccionar en ellas, porque son las que van a decidir también de cuáles son las reglas de alguna manera. Luego plantea otro punto que es el pago decente y seguridad de ingresos, que tiene que ver con garantizar las condiciones laborales que sean adecuadas para las personas. Esto que hablábamos antes. Hasta ahora, en esa parte coordinada que tienen las plataformas, esta cuestión queda fuera. Entonces, lo que plantea es que para pensar en cooperativismo de plataforma, tiene que ser una condición fundamental garantizar que las condiciones de trabajo sean decentes, que sean de trabajo digno. Luego habla de la transparencia y portabilidad de los datos. Transparencia se refiere a que las cuentas y la información de esa plataforma tienen que ser públicas, tienen que poder ser accesibles, no solamente por sus asociados, sino por todos. Ustedes saben también que los balances de las cooperativas son públicos, se pueden revisar, se pueden auditar. Inclusive nos ha pasado en Cambá que cuando ingresa algún asociado o asociada nueva, me recuerdo un asociado que nos dijo, o sea, nosotros al segundo día te estamos mostrando cuánta plata hay en Cambá, cuánta hubo y cuánto pensamos que va a haber, ¿no? Porque es una herramienta que usamos para tomar decisiones. Y nos dijo, me sorprendió tan rápido ver las finanzas de la empresa. Bueno, esa transparencia pensamos que es fundamental para una construcción realmente colectiva. Y por otro lado, también plantea o habla aquí de la portabilidad de los datos. ¿Qué significa esto? Poder agarrar mis datos e irme a otro lado. Supongamos lo siguiente. Yo tengo una cuenta en Facebook, ¿verdad? Que es una red social. Y ahí tengo mis datos personales, mi nombre, mi foto de perfil, mi descripción, mi red de amigos y amigas, etcétera, y bueno, y un historial de posts. Existen otras redes sociales, ¿sí? Hay algunas que son libres, como por ejemplo Diáspora, que es similar a Facebook, pero es una red social libre. Supongamos que yo pueda tomar mis datos de Facebook, porque Facebook cambió alguna política, por ejemplo, y no estoy de acuerdo, entonces no quiero poder agarrar mis datos sin perder todo ese historial, que si lo pensamos de una manera, es el valor que yo le aporté a esa plataforma, ¿sí? Porque es todo el contenido que puse, y llevarlo a otra red social. Pasa también con los números de teléfonos celulares, que desde hace algunos años uno puede portar su número a otra empresa, lo cual es bien capitalista y competitivo, ¿no? Decir, bueno, no me gusta este proveedor, voy a otro. Bueno, en el capitalismo actual no es tan fácil hacer eso. No es tan fácil la competencia, parecería. Bien, en el siguiente punto, en el punto 4, habla de
la apreciación y el reconocimiento. Aquí también pone un poco el foco en los trabajadores y trabajadoras. Ustedes saben que en algunas plataformas, las personas que trabajan en la plataforma, cuando son valoradas de manera negativa o si hay alguna cuestión, pueden ser unilateralmente desafectadas de la plataforma y no hay lugar a reclamo, no se puede plantear nada, digamos. La plataforma decide y chau. Aquí lo que dice es que tienen que existir canales para que los trabajadores se puedan comunicar con los gestores de la plataforma, ¿sí? Que haya vías de comunicación donde se puedan tratar problemas. Está relacionado un poco con el punto 2 también, ¿verdad? De pago decente de la seguridad de ingresos, el ambiente laboral, digamos, que no sea nocivo trabajar en la plataforma y que tenga una vía de comunicación o un canal para que se pueda dirimir los conflictos y también reconocer el trabajo de las trabajadoras y trabajadores de la plataforma. El punto 5 es muy interesante porque habla de la codeterminación del trabajo. ¿Qué significa? Plantea que hay que incluir a las personas que van a brindar los servicios, que van a realizar los trabajos en el diseño de la plataforma. ¿Por qué? Porque son los que conocen de alguna manera el negocio o el métier, digamos, y van a poder aportar información valiosísima desde el punto de vista del trabajador o de la trabajadora. ¿Sí? Si nosotros vamos a crear una plataforma de choferes de autos, bueno, está bueno hablar con los choferes o con las choferes para entender cómo es el negocio y también entender cómo hacerlo viable para ellos y para ellas. Si seguimos a la siguiente filmina, vamos a ver los otros 5 puntos que yo entiendo, últimos 5 puntos que entiendo que son más que los 10 mandamientos, yo los entiendo como una guía o como una especie de disparador para poder pensar al momento de sentarnos a diseñar una plataforma cooperativa. Bien, aquí habla en el punto 6 de un marco legal protector, ¿sí? Que un poco en el trabajo de él se refiere a que hoy las empresas de capital tienen un marco jurídico, legal y económico que subvenciona a las corporaciones. Todos los programas aceleradores o las famosas startups o las inversiones semillas o el capital, no sé, todo un marco, inclusive con leyes y instancias judiciales que terminan subvencionando a las corporaciones para que puedan seguir desarrollándose. Bueno, él dice que se necesita algo así para las cooperativas de plataforma y para nuestro caso yo agregaría el tema de la posibilidad de generar cooperativas de múltiples actores, que hoy no es una posibilidad dentro de nuestra normativa, ¿sí? Es decir, una plataforma, por ejemplo, de choferes de auto donde tanto los choferes como los usuarios, como los que gestionan la plataforma, sean dueños y dueñas de la plataforma, ¿sí? Y que puedan incidir también en su desarrollo. Ahí donde creo que en nuestro caso en Argentina, que después vamos a poder quizás charlarlo, tenemos como ese bache jurídico donde hoy, hasta donde yo sé, no es posible. Bien, en el punto 7 también pone en foco a los trabajadores y trabajadoras y a la portabilidad. ¿Qué significa? ¿O qué plantea? Que tiene que tener la posibilidad el trabajador o la trabajadora de, si hizo, entre comillas, carrera dentro de una plataforma, o sea, si vos sos un chofer o una chofer muy bien puntuada en Uber, que pueda llevarte, si te vas del Uber cooperativo al otro Uber cooperativo, que pueda llevarte ese historial, ¿sí? Porque quizás te genera mayor puntaje, quizás te permiten acceder a mejores viajes, bueno, que lo puedas portar. Y también algo que tiene que ver con la flexibilidad del trabajo de plataformas. Ellos dicen que para los trabajadores que están en varias plataformas tiene que poder haber algún tipo de protección social común. Por ejemplo, plantean una especie de fondo que no tiene que ver
con la empresa. Vos sabés que hoy vas a trabajar en una empresa y te pagan las cargas sociales en la empresa. Y si no, te las pagás vos como monotributista, si estás dentro del trabajo registrado, ¿no? Ellos dicen que debería haber una especie de fondo donde vos puedas aportar, o las diferentes plataformas puedan aportar, y vos puedas trabajar en distintas plataformas. Porque es un poco lo que, entre comillas, lo voy a decir, lo que se viene. Es lo que planteaba también hace poco, ahí completamente indignado, Mario Pergolini, diciendo que hoy las personas tienen 3, 4, 5, 10 trabajos, y que tiene que ser así, que está bien. Bueno, ahí la pregunta es cuántos trabajos necesitas para vivir y qué protección social tenés, ¿no? Que esa es la parte que no comentó Pergolini. Pero bueno, lo que se busca, o lo que plantea con este principio es eso, es generar un marco de protección que no esté relacionado con una sola empresa, con una sola plataforma. En el siguiente punto, de la protección contra la conducta arbitraria, lo hablábamos un poquito antes. Las plataformas hoy deciden cómo son las reglas, deciden quién trabaja, quién no trabaja o cuánto. Y una plataforma cooperativa debería contemplar la posibilidad de que esas decisiones sean consensuadas, sean tomadas de manera colectiva. El punto 9, que es el rechazo a la excesiva vigilancia, tiene que ver con el derecho a la privacidad. Hay una cosa que contaban los compañeros y compañeras de Rappi cuando empezaron a intentar sindicalizarse, y la app detectaba que había muchos personas que trabajaban en la plataforma reunidas en una esquina. Les mandaban viajes muy, muy buenos o muy jugosos de lo monetario para que vayan a hacer los viajes y no estén charlando entre ellos, conociéndose y armando estrategias en común. Y eso lo hacía porque una cosa que hacen las plataformas es registrar los procesos de trabajo al mínimo detalle para ir ajustando y a ir haciendo que los trabajadores y las trabajadoras de alguna manera rindan más. También lo digo entre comillas, rindan más para su objetivo de generar ganancias, ¿no? Sin importar, obviamente, lo que les suceda a las personas. Entonces, la excesiva vigilancia o las técnicas que atenten contra el derecho a la privacidad, tanto de los usuarios como de los y las trabajadores, es algo que en el cooperativismo de plataforma no debería suceder. Y el 10º punto es el derecho a la desconexión, que es esta cuestión que hoy más que nunca estamos a veces sufriendo todos y todas, la posibilidad de que no te manden un mensaje, de que se sepa que a esa hora vos no estás y que puedas descansar tranquilo o tranquila y dedicarte a otra cosa durante ese momento. Esos son los 10 puntos que propone al menos Trevor Scholz. Podemos pasar a la siguiente filmina, porque yo agregué uno más, me tomé el atrevimiento, porque no lo menciona, y es el software libre. ¿Sí? El software libre, para los que no saben, el software son los programas de computadoras, y hay dos modelos de desarrollar programas de computadoras. Uno es privativo, donde la empresa o las personas que lo desarrollan pone una licencia, como el copyright, que es restrictiva, donde vos no podés ver cómo está hecho ese programa, no lo podés modificar, sino que cualquier problema que tengas que llamar a la empresa. Y hay otra manera de desarrollar programas de computadoras, que es compartiendo el código fuente, que se llama cómo se escribe el programa, digamos, la receta de ese programa, compartiéndola para que otros la puedan estudiar, lo puedan modificar y lo puedan volver a compartir con esas modificaciones. Esto permite en la práctica desarrollar programas mucho más robustos, porque cualquier persona puede aportar a un proyecto de software libre. Yo, por ejemplo, si estoy usando un programa de edición de audio, por ejemplo, yo soy programador, y identifico un error y lo puedo solucionar, o identifico una mejora y la puedo agregar, puedo hacer ese trabajo, enviarlo al proyecto y que ellos lo incluyan dentro de su software. Y si no quieren incluir lo que yo les envié, tengo el derecho o la posibilidad de hacer una rama de ese software con mis modificaciones y compartirla con quien quiera. Eso es un poco el espíritu del software libre, ¿no? En términos
más económicos también permite no depender de un solo proveedor. Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos una aplicación para pasear perros, por ejemplo, ¿no? Y la hace Canva. Y ustedes tienen la plataforma de paseo de perros. Bueno, capaz que un día Canva o no la quiere hacer más, o tenemos problemas de comunicación y prefieren cambiar de proveedor. Bueno, si el desarrollo está hecho con software libre, ustedes podrían ir y, en el mejor de los casos, ir a otra cooperativa de FACTIC y contratar a otra cooperativa. En el peor de los casos, contratarán a una empresa tradicional. Pero la realidad es que podrían elegir el proveedor sin tener que volver a hacer todo de vuelta, ¿sí? Y también es auditable el software libre, podemos ver cómo está hecho, digamos. Si, por ejemplo, Canva desarrolla esta aplicación para pasear perros y alguien quiere saber cómo es el uso de los datos, ¿sí? O quiere asegurarse que esta aplicación no le manda información a la CIA de por dónde yo estoy pasando a mi perro, suponiendo que eso fuera relevante, ¿no? Bueno, alguien podría, un programador o programadora, podría auditar ese software y ver si realmente hace lo que dice que hace. Y por último, si bien esto no es tan exacto, es de propiedad compartida, ¿sí? O sea, no es exacto porque la licencia de software libre o las distintas licencias reconocen al autor o a la autora y lo que hacen es, sobre la base de ese reconocimiento, permitir las libertades. Pero en términos prácticos es un software del que nos podemos apropiar, podemos usar, podemos modificar y volver a compartir. Entonces, tiene esa onda un poco de propiedad compartida. Si seguimos a la próxima filmina, y ya yendo un poco al final, vamos a hablar de un caso concreto. Digo, hasta acá caracterizamos muy a grandes rasgos y con las herramientas quizás que dispongo, lo que es la economía de plataformas y lo que es también el cooperativismo de plataforma o hacia dónde apunta. No está de más decir que esto que estuvimos viendo recién es una de las visiones y que lo maravilloso de esto es que ahora, y que también tiene que ver con el impulso que dieron desde Mondragón y la New School a este curso, es que de alguna manera nos apropiemos en distintas latitudes, en distintas culturas, en distintas visiones y cosmovisiones de esto y podamos también dar nuestra impronta, que yo entiendo que es lo que va a suceder en los próximos tiempos. Como caso concreto y caso de estudio, si quieren, quería contarles de este software que también mencionó Guille, que se llama CoopCycle. CoopCycle es un software libre francés que fue desarrollado para una cooperativa de trabajo de reparto, ¿sí? de delivery. Lo que hace este software es, hay una aplicación móvil que vos te podés descargar y elegir la ciudad donde estás, y ahí tenés ahí los restaurantes de esa ciudad y los repartidores, por un lado, y por otro lado hay una aplicación web que le permite al restaurante, o al restaurantero o restaurantera, crearse su perfil, su restaurante y, bueno, poner los productos y los platos que tienen. Este software libre se empezó a usar, lo empezaron a usar en Francia, se empezó a usar en otras ciudades de Europa, se está volviendo bastante popular, y lo que logramos de alguna manera, después de charlar mucho y batallar bastante, es algo que estaba faltando para poder implementar ese software acá, que era un módulo de pagos para Argentina, ¿sí? Y ahí fue donde se dio este vínculo interesante con el INAES y FACTIC, que es la Federación de Cooperativas de Tecnología, donde se financió desde el INAES el desarrollo de este módulo de pagos para la Argentina. Y eso tiene varias cosas interesantes. Por un lado, un círculo que yo entiendo que es virtuoso, donde fondos del Estado, o sea, fondos de todos y todas, se utilizan para el desarrollo de un software libre, y ese desarrollo lo ejecutan empresas cooperativas, ¿sí? Que también son de propiedad colectiva. ¿Para qué? Para aportar un software libre que luego sea usado por cooperativas de repartidores por repartidoras. Entonces, en todo ese ciclo, de alguna manera mantenemos el valor dentro de, entre comillas, la economía social, o dentro, no sé técnicamente bien si todos esos actores son economía social, pero, digamos,
mantenemos el valor. ¿Por qué? Porque en el medio aprendemos, nosotros desde FACTIC aprendimos un montón de cómo se desarrolla ese software. Después también, dentro de FACTIC, este proyecto lo tomamos de manera intercooperativa. ¿Qué significa eso? Que hubo varias cooperativas de FACTIC trabajando en conjunto. Ahí recién veía a una, por lo menos el nombre de una compañera de la cooperativa Coprinf de Santa Fe, que también participaron de este desarrollo junto a Canva, GECOP y FICUS, que son otras cooperativas. Eso hizo que nos conozcamos, que tengamos que trabajar en conjunto, generar las dinámicas necesarias, resolver los problemas que también tuvimos. En el transcurso nos hicimos amigos y amigas también de los desarrolladores del software este francés, porque estamos constantemente hablando y ellos tomaron como de muy buena gana que podamos hacer ese módulo, porque no solo va a servir para Argentina, sino para toda América Latina. Entonces, como ven, son todas cosas como interesantes donde también el conocimiento que desarrollamos nos lo quedamos como valor, queda en este ecosistema. Entonces, esto es de alguna manera una muestra de cómo se pueden juntar esfuerzos, sobre todo cuando el Estado escucha, ¿no? Y cuando hay un Estado que realmente quiere aportar en este tipo de cosas. Y la última pata, digamos, que es la que todavía no está, pero estamos trabajando y con muchas ganas y con mucho esfuerzo, es la implementación, la creación de cooperativas o con cooperativas existentes que puedan adoptar esta aplicación y hacer su trabajo de reparto de delivery de manera más justa, ¿no? O de manera más, más cuidada también para el trabajo, y no solamente de las personas que trabajan en la plataforma, sino también de los consumidores o consumidoras. Esto igual, dicho así, suena muy lindo, y realmente es lindo, pero también conlleva otras cuestiones que es, te requiere mayor responsabilidad, mayor participación y mayor trabajo, ¿sí? No es lo mismo ir a trabajar de 10 a 18, marcar tarjeta e irte y que los problemas lo arregle tu jefe o el dueño de la empresa, a que vos seas también el que tiene o la que tiene que resolver esos problemas. Requiere mayor compromiso de todos los compañeros y las compañeras, requiere desarrollar nuevas capacidades, ¿sí? Porque no solamente es hacer tu trabajo específico, sino realizar otras tareas, o por lo menos, si no es que realizas otras tareas, estar al tanto para poder tomar decisiones. Digamos, si vos trabajás en una cooperativa, deberías poder analizar o ver un balance para entenderlo y para poder tomar decisiones en base a ese balance. Y ver un balance no es algo simple, o por lo menos a mí que no tengo un bagaje desde la contabilidad o la administración, fue algo que me llevó muchos años en la cooperativa a entender cómo es. Entonces, digamos, por un lado tiene lo positivo, que el valor queda de alguna manera en el ecosistema, y por otro lado, la conformación de este tipo de proyectos requiere mayor compromiso y mayor trabajo por parte de los que están involucrados. Ahí sí pasamos a la siguiente filmina. Ya llegamos un poco por lo menos al final de la presentación, y de alguna manera, dejar esta pregunta: si es posible pensar este tipo de plataformas en nuestro país, y sobre todo cuáles, las bondades, un poco las charlamos y son las que imaginamos y las que nos gustan, pero también pensar en las dificultades y en las barreras, porque son las cosas sobre las que vamos a tener que trabajar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Neto. Súper interesante la exposición, la presentación. Vamos a abrir a una ronda de debate, intervenciones. Les voy a pedir que se vayan anotando, por favor, en el chat para hacerlo lo más ordenado posible. Creo que ahí hay alguien que escribió. Sí, Rodrigo. Aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Se escucha. ¿Me escucha Neto? ¿Me escucha Neto? Perdón. Sí. Estaba mutado, perdón. Perfecto. Neto, en cuanto a la última parte que me parece interesante, el tema de la cuestión de
la venta, la comercialización. ¿Qué posibilidades hay? No sé si ustedes lo evaluaron, pero por ahí sería copado también sumarle, ya que también sumamos software libre, la cuestión de una implementación de moneda complementaria, por ejemplo, a una tasa cero o tasa negativa, como para poder incentivar un poco el consumo entre redes de plataformas, que pueden ser incluso de cooperativas que produzcan a mayor escala. Ese modelo de tener una moneda que nos sirva de vehículo de intercambio está buenísimo. Me parece que un objetivo a lograr. Un poco lo que nos preocupa, lo que fuimos charlando es, en el momento actual, lo voy a decir muy en criollo y muy bruto quizás porque no tengo muchas herramientas, pero digamos, en el punto que vos tenés que ir a comprar los fideos al almacén, el almacenero te va a pedir los pesos. O, supongamos que es un almacén cooperativo y te acepta la moneda, hay un punto donde estamos limitados porque ciertos proveedores, por ejemplo, el que te provee la harina para la panadería, y habría que convencerlo para que también trabaje en esa moneda, digamos. Vemos que es algo difícil, pero entendemos que es el camino hacia donde tenemos que ir porque eso permitiría aún más mantener el valor dentro de este ecosistema. Perdón, Neto, sumo algo más y no intervengo más, pero por ejemplo, tener una especie de moneda complementaria que tenga un funcionamiento mixto, como por ejemplo, bueno, en Cerdeña está Sardex, que en este caso lo hicieron con una tarjeta magnética, pero en Brasil también funcionó bastante. La idea sí es, como vos decís, que la moneda complementaria llegue a usarse a un nivel en el cual se pueda vivir de eso. Obviamente los impuestos, o por ejemplo se consiguió en algunos lugares como en Barcelona, que parte de los impuestos se paguen con esta moneda complementaria. Digo, ir ampliando la red, obviamente, para que si necesitas dinero para vivir, necesitas el dinero del circulante a nivel nacional, pero sería una forma de evitar la inflación y generar un círculo virtuoso en el sentido de que tenga un interés negativo, la gente lo va a mover antes de que pierda valor, o que no tenga ninguna pérdida de valor también. Digamos, no se gana dinero atesorando esa moneda. Sí, y coincido, y la de pagar los impuestos del municipio o de donde estás, creo que eso es un incentivo muy importante y que puede catalizar esto, pero definitivamente sería un paso muy bueno y nos permitiría aún más aprovechar el valor de esa plataforma. Que déjame agregar algo más y que me quedó afuera en la presentación, pero la idea, como hablábamos antes, de que estas plataformas se apropian del valor y esa plata se la llevan, en el cooperativo en plataforma tendríamos la posibilidad de decidir qué se va a hacer con esa plata. Entonces, ahí si es mejorar las condiciones de trabajo, si es generar nuevos proyectos, etcétera. Nada, creo que esta cuestión de la moneda sería también un paso interesante para que las plataformas inviertan en. Ahí, Inviertan en eso, perdón, no me cerró la frase. perdón, no, ahí lo vi a Rodrigo silenciado. Valentina, me parece que está en el orden. Valentina. Hola, ¿cómo están? Yo estoy bastante al tanto de la aplicación de CopCycle, pero me quedan dos preguntas ahí que todavía no lo comprendí. Entiendo que hay una página web para que los locales se comuniquen dentro del sistema y la aplicación para los repartidores. Y lo que me interesa saber es si hay como un apartado para que los repartidores entre nosotros nos comuniquemos o para que el repartidor se pueda comunicar como una especie de soporte. Esa es una pregunta y, perdón, termino la otra también, es si la aplicación está preparada únicamente para locales gastronómicos o podemos pensar en otro tipo de mercados o emprendimientos. Bien, gracias por la pregunta. Bueno, en principio CopCycle está preparada para que sea utilizada por una cooperativa de trabajo de repartidores y repartidoras, ¿sí? Es decir que vos, por ejemplo, no sé, yo estoy acá bueno, estoy en un lugar muy chiquito, pero por ejemplo estoy en Santa Fe, en la ciudad, ¿sí? Y
hay una cooperativa de trabajo que hace repartos, entonces va a tener una instancia de CopCycle, es decir, una instalación de CopCycle propia, ¿sí? Con su panel de control propio, y donde va a poder dar de alta también a los restaurantes y a los repartidores, y es la que gestiona esa instancia de la aplicación. O sea que los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa, que algunos serán repartidores y otros serán administradores de la herramienta digital, son los que van a generar las estrategias de qué pasa, por ejemplo, con las condiciones laborales de los repartidores y repartidoras, la resolución de conflictos, inclusive la promoción de la aplicación con los restaurantes. Eso se maneja al nivel de una cooperativa de trabajo. Ese es el formato. Y de hecho, CopCycle vendría a ser como una federación de cooperativas de trabajo, porque ellos lo que hacen es juntar a todas las cooperativas que operan con su instancia de la aplicación en esta marca global que es CopCycle. Entonces vos te bajás la aplicación y podés elegir la ciudad donde querés hacer el pedido, ¿sí? Si se levanta la instancia de Santa Fe, por ejemplo, va a aparecer en esa lista. Y con respecto a la segunda pregunta, entiendo que está focalizada en lo que es el mundo gastronómico, si querés, pero es posible adaptar sobre lo que ya está hecho, es posible pensar otras logísticas, y también es posible desarrollar un módulo de logística, no sé, de mensajería o de otra cuestión que pueda ser interesante, debido a esta cualidad de ser software libre. No sé si te respondí Perdón. bien. Claro, mi pregunta. Mira, yo trabajo en una plataforma esta de las gastronómicas, y dentro de la aplicación de repartos, que no es la misma que los clientes tienen, nosotros tenemos un chat con un soporte que nos resuelve todos los problemas en el momento que estemos trabajando. Y eso me interesa saber si tiene esta aplicación. Claro, vuelvo a decir lo mismo. No estoy seguro si tiene un chat específico, pero en todo caso, si vos sos de un restaurante, ¿sí? Y tengas que resolver algún problema, la que te va a responder es la cooperativa de trabajo que está operando CopCycle en esa ciudad específica donde estés. O sea que vas a tener una vía de comunicación con la cooperativa de trabajo. Bien, muchas gracias. De nada. Bueno, yo me pedí la palabra a mí misma. No, yo, Neto, pensaba un poco de tu exposición. En mi caso particular es la primera vez que entro en contacto con lo que refiere a las cooperativas de plataforma. Tengo un poco más de conocimiento respecto a lo que es el software libre, pero respecto a cooperativas de plataforma es uno de los primeros contactos que tengo. Y pienso, ¿no?, en esta cuestión de la tecnología aplicada, si se quiere, a una organización social del trabajo, una economía más de tipo colaborativo, dentro de un sistema capitalista, ¿no?, que es voraz y es tremendo, sobre todo para determinados sectores de trabajadores. Y en base a lo que vos decías, pensaba en esto de la necesidad, ¿no?, de la intervención estatal para poder regular ciertas cuestiones y tener ahí el soporte y la mano del Estado. Pensaba preguntarte si alguna vez lo habían conversado, ¿cuál piensan ustedes que podría ser una estrategia para instalar el tema, considerando que es un tema que seguramente genera resistencias, ¿no?, porque se plantea como una lógica diferente y con otros matices respecto al capitalismo en el que estamos viviendo? ¿Cuál les parece que podría ser la mejor estrategia o una estrategia de instalar y de pensar, ¿no?, en esta ayuda por parte del Estado, ¿no? Pensando también en esto que vos decías de la falta de regulación o que no existen leyes que protejan por parte del Estado a los trabajadores que están dentro de estas plataformas. Bueno, hay como dos partes ahí en eso que decís. Por un lado, una cosa que sucedió con las grandes empresas tecnológicas, las Big Tech que le dicen, es
que generaron una cantidad infernal de guita en los últimos años y eso les permitió empezar a hacer lo que se llama subsidios internos, ¿sí? Para el desarrollo de aplicaciones y de modelos, que les dio una potencia terrible. Desde el sector de la economía social, si más o menos conocen, saben que la palabra inversión casi no existe, de hecho, siempre estamos muchas veces ahí tratando de subsistir, por lo tanto entendemos que el rol del Estado es fundamental. Ahí no usaría la palabra ayuda del Estado, sino apoyo, ¿no? Porque de alguna manera el Estado lo alimentamos nosotros también con nuestro trabajo y con nuestro dinero y todo. Entonces, digamos, lo que se necesita para ese aspecto es ganar o de alguna manera tener políticamente la decisión de generar esas herramientas de manera local, de invertir en conocimiento, de invertir en desarrollo, de invertir en infraestructura también, ¿sí? Me refiero a infraestructura digital, me refiero a máquinas, a fierros, entre comillas, como se les dice en la jerga, o sea, servidores, cables, fibra óptica. Hoy Argentina, digamos, en la última informe que hizo el Ministerio de Educación es que casi la mitad de la gente tenía conectividad a Internet para seguir con las clases. Y la otra mitad del país no. Entonces, digamos, sobre lo tecnológico hay una decisión política que, bueno, ya sabemos, cada vez que damos 2 pasos adelante, después terminamos 5 pasos para atrás, ¿no? Pero bueno, esa es la lucha constante. Y con respecto al otro aspecto de tu intervención, que creo que tiene que ver con el mundo del trabajo y con la regulación del trabajo en plataformas, entiendo que tiene que ver también un poco con lo mismo. Hubo algunos fallos que intentaron de alguna manera determinar que los trabajadores y trabajadoras de las plataformas son efectivamente empleados en relación de dependencia, pero bueno, también la verdad es que estas grandes corporaciones tienen un poder de lobby terrible y es muy difícil. Yo creo que la única manera o una manera, no la única, o estrategia que podemos tomar es ir haciendo casos concretos, como por ejemplo esto de CopCycle, tratar de llevarlo a la implementación para que quede como antecedente y después construir sobre esos modelos y de alguna manera demostrar, porque cuando vos te vas a sentar con algún político o con alguna política, lo que te pide son datos, hechos, números y cuánto sale. Bueno, generar eso es un trabajo que no solamente lo puede hacer FACTIC, sino que necesitamos como a todos los actores involucrados. Entonces, como en resumen un poco es, por lo menos la estrategia que estamos llevando de FACTIC es ir a lo chiquito, a lo que podemos hacer, es este desarrollo del módulo y tratar de implementarlo, y luego en ese camino ir generando el conocimiento y los acuerdos y las alianzas como para poder escalar. El poder político es fundamental en ese esquema. Gracias, Neto. Sí, yo dije la palabra ayuda, pero estaba pensando en realidad en una cuestión colaborativa, no en ayuda como asistencia. Sí. La tomé porque me pareció como que está bueno ahí ver que el Estado en realidad tiene que hacer eso. Belén. Hola, ¿cómo va? Neto, una pregunta. Yo soy Belén de la Mutual de Trabajadores Independientes. Y en relación un poco a lo que comentaron las últimas 2 compañeras y en algo que tiene que ver con la exposición que hiciste, en donde comentás que, bueno, digamos, muchas veces estos microempresarios hace que no, y normativamente que no se los reconozca tampoco como trabajadores, no como trabajadores en dependencia. Les comentabas que había habido un fallo, pero que no han sido reconocidos así, y ante la imposibilidad del acceso a derechos y la seguridad social. ¿Qué rol considerás que puede llegar a tener una mutual en representación de estos trabajadores, entendiendo que estamos dando un paso bastante grande en este universo de trabajadores de los que te referías? Bueno, es una pregunta muy difícil, pero voy a tratar de contestar. Creo que una parte fundamental y un poco que es el comienzo de todo tiene que ver con
la difusión y la sensibilización con respecto a estos temas y la capacitación para entender. Yo por eso empecé un poco la presentación con ese gráfico de los 3 modelos de negocios, no sé si se acuerdan, porque antes de pensar en el marketing de la palabra plataforma y antes de pensar en lo que a nosotros nos emociona, o por lo menos a mí, en la palabra cooperativismo, está bueno pensar en términos pragmáticos y entender cómo son esas estructuras. Entonces, ¿por qué? Porque eso te permite después tomar decisiones. Entiendo que el conocimiento es lo que te permite tomar decisiones más acertadas. Hoy en día, como sabemos, estamos sobreinformados, vivimos en una infodemia, hay un montón de términos que se mezclan, no logramos muchas veces profundizar en conceptos, sino que nos subimos a plataforma porque es lo que se está diciendo, ¿sí? Entonces creo que como primer acercamiento es entender de lo que estamos hablando, y ahí, digamos, el rol de una mutual o de un espacio de construcción colectiva puede ser ese de compartir ese conocimiento, de generar una base también de conocimiento que permita debatir y tomar las decisiones después correctas. Eso por un lado. Y después, bueno, creo que como toda, o sea, no soy un experto en mutuales, no conozco mucho, pero entiendo que cuando nos juntamos y vamos todos juntos con alguna, para resolver alguna cuestión, es mucho más potente. Nosotros en Kanban muchas veces hablamos de cómo tener enfoques, cómo damos soluciones colectivas a problemas individuales. ¿Sí? O sea, todos en Kanban necesitamos solucionar el tema vivienda, individualmente. Bueno, ¿cómo pensamos una solución colectiva a ese problema individual? Y creo que ahí el rol de la mutual tiene mucho en ese sentido. Si hay alguien más. Guille. Bien, ahí sí no, por ahí recogiendo el guante de esto, lo que nos queda para adelante, la militancia en cuanto a la información, a democratizar, a generar espacios en donde podamos discutir, compañeros y compañeras, el mutualismo, el cooperativismo, y en línea con todo eso, y excelente presentación, Neto, creo que nos ha dejado mucho material como para la discusión. Es esto, hoy por hoy nos encuentra con compañeros y compañeras por ahí de plataformas que se han acercado, de plataformas recontra, hiper capitalistas, que lo único que hacen es quitarle vida a las personas hoy por hoy porque es completamente un extractivismo humano increíble. Así que yo creo que nos debemos por ahí encuentros que profundicen sobre todos estos temas y que nos sirva estos compañeros y compañeras que se han acercado como puntapié inicial para poder romper el hielo y empezar a discutir el cooperativismo de plataformas dentro de la mutual. Pero en línea con eso, nos parece también importante empezar a acumular compañeros y compañeras, que creo que en lo que respecta, además de dar esta enorme discusión que tenemos por delante, también es esto, militar para que lleguen y se acerquen más compañeros y compañeras a lo que es el mutualismo, a lo que es el cooperativismo. Así que en ese sentido deberemos trabajar para tratar de llegar de una manera que no sea por ahí bastante estéril. Creo que en ese sentido nos has dejado muchísimas líneas de trabajo, así que más que nada, más que una pregunta, es un agradecimiento hacia el conocimiento que nos has convidado y bueno, esto para los compañeros y compañeras que están presentes y que no pertenecen a la mutual, pero que por ahí abonan a lo que es el cooperativismo y el mutualismo, estaría bueno que nos podamos seguir encontrando y seguir discutiendo estas cuestiones y por supuesto seguir agrandando el staff, por así decirlo, de lo que es la mutual. Así que creo que en ese sentido, dejar abierta esta discusión, dejar abierta la invitación, por supuesto, a no digo poder encontrarnos físicamente, pero sí generar espacios en donde, aunque sea en la virtualidad, podamos discutir, podamos conocernos, podamos ver
las inquietudes de cada uno de los sectores, que son inmensamente. Uno levanta una baldosa y tiene un trabajador, una trabajadora independiente que está esperando tener a alguien al lado, y la realidad es que uno que es trabajador independiente desde hace más de 10 años, casi toda la vida, siempre hemos soñado o hemos anhelado tener un núcleo, por ahí un núcleo promotor que pueda llegar a encaminarnos hacia una discusión un poco más formada y un poco más, no digo genuina, sino un poco más grande y amplia, que logre hacer un ruido, que logre ser disruptiva frente a la sociedad y que nos encamine hacia, bueno, un horizonte un poco más claro que el que estamos transitando. Así que en ese sentido, por ahí, a modo de pregunta, es esto: ¿qué sensaciones podés encontrarle vos a la situación actual de este cooperativismo de plataformas, y cómo podríamos encontrar nuevas metodologías como para instaurar el debate público, que me parece que es lo que nos llevaría a nuclear a un montón de compañeros y compañeras. En la ciudad de Santa Fe somos aproximadamente 20.000 personas que estamos en trabajos independientes, algunos ni siquiera están inscritos, y obviamente con todo lo que eso conlleva. La atomización del sector es algo que por ahí nubla, que uno está más preocupado por llenar la olla que por ahí sentarse a discutir y a debatir un horizonte en conjunto. Así que en ese sentido, preguntarte esto, las sensaciones y las visiones que tenés a futuro de este proyecto que es tremendo. Bueno, otra difícil, ¿no? Las sensaciones y visiones te diría que son como una ensalada de cosas, donde un día pienso que esto va a ser como la película Mad Max dentro de 2 semanas y vamos a estar peleándonos por un tanque de nafta, y otras veces creo que vamos a ir hacia la utopía del colectivismo y el compartir. Pero, así que en términos de sensaciones son muchas, estamos atravesados y atravesadas por un montón de cosas hoy también en esta situación de pandemia y de, por un lado, sobreinformación, por otro lado nos faltan también los contactos humanos. En todo ese quilombo, en todo ese lío, igualmente lo que sí te puedo decir es un poco la expectativa que tenemos también desde FACTIC, ¿no? Que entendemos que, sí, ahí enciendo. Entendemos que nada, que es el capitalismo tal como lo conocíamos, evidentemente no funciona, o funciona, mejor dicho, para muy pocas personas, y que hoy estamos ante el desafío en donde o nos regeneramos en algo nuevo o vamos a perecer. Entonces, digo, ahí lo interesante es que esta idea de las cooperativas de plataforma se muestra como una alternativa. Y creo que lo que tenemos que hacer, o un poco la tarea que nos queda a nosotros, es también adoptarlo, trabajarlo, digerirlo y darle nuestra impronta también latinoamericana, nuestra impronta desde el mundo del trabajo como lo conocemos nosotros y nosotras, y nutrirnos de otras experiencias también que hagan lo mismo, ¿no? Creo que ahí hay mucho todavía para converger en términos de experiencias y de visiones e identidades. Perdón, Neto, no sé si se escucha ahí, agrego algo, ¿puede ser? Sí, Piru. ¿Se escucha? No, en línea con lo que estaban hablando recién, concretamente, que digo, una sensación con respecto a lo que decía Guille, quiero preguntarte a ver si uno está acertado, si es también la visión que tiene por ahí la gente que está laburando en cooperativa de plataforma y todo esto, que me recordaba aquellos tiempos cuando se empezó a instalar la discusión sobre Uber, donde uno, por ahí sectores de la militancia o gente que pensaba parecido a uno, decía, se oponía en pos de por ahí, en el caso concreto de Uber, de que perjudicaba, qué sé yo, el laburo de los tacheros. Bueno, en el caso de que estamos hablando de pedido ya, de que la aplicación se lleva gran parte de la ganancia tanto del local como de los repartidores. Y digo, y esto la verdad que lo que me
decía, uno se oponía de por sí, pero parecía que no proponía nada y era algo inevitable ante lo cual era como al pedo oponerse de por sí. Y la verdad que con esto, no sé si es esa la sensación que tienen ustedes, pero con esto encamina un poco las expectativas de que va a ser algo inevitable este desarrollo de este capitalismo en plataforma, pero a lo sumo la manera no sé si de combatirlo, pero de proponer una alternativa es esta, justamente, con herramientas, bueno, como esta de CopCycle, concretamente. A mí la verdad que lo que me hizo fue ordenarme las ideas en cuanto a ahora uno no solamente se opone y dice esto explota a la gente o destruye puestos de trabajo, sino que hay una alternativa concreta desde donde pararse y señalar esas cuestiones. Bueno, sabes que ahí en lo que estás comentando hay un punto muy interesante que tiene que ver con, de alguna manera, entender que la tecnología es una herramienta, ¿sí? Ahí vos decías recién, la aplicación se lleva las ganancias, algo así. Y en realidad la que se lleva la ganancia es el capitalista, que es el accionista de la empresa, que tiene empleado, que desarrolla el software, que es la aplicación. ¿Viste? El que se lleva la ganancia es el capitalista. Entonces, ahí es interesante pensar la tecnología y el desarrollo de tecnología como una herramienta. Vos un martillo lo podés usar para romperle la cabeza a alguien o para construir una casa. Entonces, hoy en día la tecnología digital es como es también porque responde a procesos de producción capitalista. Si nosotros hubiéramos tenido otros procesos de desarrollo tecnológico, tendríamos otra tecnología. Quizás menos nociva con la naturaleza, quizás más amigable a las personas, ¿no? Pero bueno, hoy en día estamos en esta y ahí como bien vos decís, empezamos a entender que se abren otras posibilidades con las tecnologías, depende hacia dónde las orientemos. O sea, son herramientas a las que nosotros le damos sentido y no que ya vienen con el sentido. Entonces, lo que se abre es ese mundo de posibilidades que vos comentás, donde podemos empezar a pensar cómo usamos estas herramientas, no para el beneficio de unos pocos, sino para el beneficio de los muchos, o las muchos. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario. No. Bueno, no sé, Neto, si vos querés agregar algo más, alguna cuestión. No, nuevamente agradecerles por la invitación, también, bueno, valorar mucho el esfuerzo y el laburo que están haciendo. Me parece que está buenísimo esta idea de generar una mutual. Me parece que y lo bueno también que estén con estos temas, pensando estos temas, y decirles nada, que acá estamos desde el cooperativismo tecnológico también para acompañar, para hacer estrategias en conjunto y para ir buscándole la vuelta a ver cómo podemos generarnos mejores condiciones de vida para los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, Neto, a modo de cierre, no sé si después Guille, que hizo la presentación, quiere agregar algo. Yo también, como integrante de la Mutual, darte las gracias por los aportes y también un poco en consonancia con lo que dijo Guille hace un ratito, invitar a todas las personas que participaron de esta actividad, primero al próximo encuentro que tenemos, que ya termina el taller, que es el lunes que viene, 18 horas, y va a estar hablando Enrique Martínez, miembro del Consejo Asesor del INAES, entre otras cuestiones, y también a las y les que están en este momento acá,
invitarles a que conozcan un poco la mutual, seguramente alguna comunicación con información que puede resultarles de interés les vamos a estar mandando una vez que terminen las jornadas del taller. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar. No sé, Guille, si querés agregar algo más. Sí, no, meter por ahí el bocado de despedida, agradecerte, Neto, por el tiempo y el espacio y la gran información que aportaste para que el día de mañana podamos debatir en conjunto y buscar nuevos horizontes. También agradecer a los compañeros y compañeras, tanto de la Mutual como del Centro Cultural de la Cuadra, y a aquellos y aquellas que no pertenecen a la Mutual, aún, entre paréntesis, van a ser interpelados por privado para pertenecer. Pero bueno, lo que nos tiene que quedar en el horizonte es esto, una discusión en conjunto, vernos las caras y pensar a futuro cómo salir a partir del cooperativismo de plataformas, cómo salir y dar la pelea, ¿sí? No quedarse con la idea de que nos ganen la batalla con el simple hecho de tener el capital de su lado. Debemos ser disruptivos, debemos ser ingeniosos, ingeniosas, y poder dar esa batalla que no es una batalla que esté ganada, sino que simplemente llevan una ventaja y que me parece interesantísimo que hoy por hoy la estemos discutiendo desde la Mutual, desde las cooperativas. Esto recién empieza y bueno, Neto, nuevamente agradecerte el espacio, la dedicación que le pones a cada debate y bueno, seguramente te estaremos molestando muy en lo breve para seguir nutriéndonos de todo esto. Ojalá sea presencial la próxima, ojalá la podamos hacer presencial. Te vamos a esperar con un buen asado. Buen asado. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todas. Nos vemos el lunes que viene con Enrique Martínez. Adiós, adiós.